a la gente común, ¿ya? Porque en aquel entonces, siglo IV, el latín era el idioma común dentro del Imperio Romano. Había el griego dejado de ser el idioma común y había sido el latín. Pero el tiempo en que el latín fue el idioma común duró muy poco, no alcanzó a durar un siglo, y prontamente el latín pasó a ser una lengua muerta y por lo tanto la Biblia, la Vulgata latina, se restringió solamente a aquellos que sabían latín, y eso entonces hizo que obviamente el catolicismo romano decretara, so pena de muerte, que cualquier lectura de la Biblia en otro idioma o algún tipo de traducción de segmentos de la Escritura o de la Biblia entera, lo cual era una situación muy difícil en aquel entonces, ¿no es cierto?, era condenado con la hoguera. Y de ahí se estableció, ¿no es cierto?, el idioma latín hasta el día de hoy como el idioma oficial. Y en el tiempo, recuerden que estamos dando saltos bien grandes, pero en el tiempo no solamente llegó a ser una lengua muerta, sino que además una lengua donde exclusivamente, o que era exclusivamente manejada por el clero, y no por todo el clero, sino por aquellos que eran considerados los eruditos dentro del catolicismo romano y que obviamente no se encontraban en la abadía de un pueblo común. De hecho, el cura párroco, el cura de un pueblo determinado, era muy difícil que tuviera un ejemplar de la Biblia. Recuerden que en aquel entonces no existía la imprenta y lo que ellos tenían eran segmentos normalmente de la Escritura, obviamente en latín, con la cual realizaban el ritual de la misa, que no necesita tener la Biblia entera porque el ritual de la misa es eso, es un ritual que se repite y pueden usar el mismo, entre comillas, pasaje que no lo usaban, porque la incorporación de la Biblia a la predicación, por así decirlo, o al culto católico es muy posterior. Antes era solamente un ritual y una serie de fórmulas que se decían, que supuestamente, ¿no es cierto?, hacían la parte educacional del servicio o de la misa, ¿ya? Entonces, hay muchos factores que se van juntando y esto es importante porque esta tercera etapa de la edad medieval vamos a situarnos nosotros más o menos en el año 1000, ¿ya? ¿Murió la pila? No. ¿Alguien tiene una pila pequeña? ¿Ahí? Sí. ¿El computador? No, entonces aquí nomás, Andresito, sí, aquí estamos. Ok. Bueno, la iglesia medieval, recuerden que este es un periodo que se extiende desde el 476, que es la caída de Roma, o el comienzo de la caída del Imperio Romano, y hasta al 1453, que es la caída de la parte oriental del Imperio Romano, Constantinopla, a mano de los turcos. Entonces, es un periodo sumamente extenso, a lo menos de 10 siglos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Un periodo o una etapa que se llama en la historia de la Iglesia los pre-reformadores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque aquí entramos ya de lleno a lo que va a ocurrir en el 1500 o en el siglo XVI con Martín Lutero. Pero Martín Lutero no apareció de la nada y Martín Lutero no desarrolló el movimiento, ¿no es cierto?, de la Reforma de la nada. Hubieron 5 siglos antes, o a partir de 5 siglos antes, existieron hombres de Dios. La gran mayoría de ellos pagó con su vida el hecho de volver la iglesia o el cristianismo a la palabra, a la Biblia. Todo esto gira en torno a la Biblia. El catolicismo romano ya se había hecho poderoso con todas sus mentiras y tradiciones, y dentro de la misma religión romana, porque todos los prerreformadores, así como los reformadores, salieron de la religión católica. Y eso es también súper importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día no es distinto. La gran mayoría de las ovejas de Dios
que todavía no han llegado al redil del Señor, se encuentran principalmente dentro de la iglesia o dentro de la religión romana. Si hiciéramos probablemente una encuesta aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí hemos salido, si no de la práctica, por lo menos de la cultura de la religión romana. Entonces, el movimiento de la Reforma y de la Prerreforma, ¿no es cierto?, nace dentro del seno de la iglesia romana. Los mismos curas y los mismos monjes empiezan a darse cuenta de los abusos, de las mentiras y de todo lo que ocurría, y son ellos los que comienzan a abrirle los ojos a la gente y hacer todos los sacrificios para que la Biblia vuelva a la gente, al pueblo, en el idioma común. Aquí vamos a ver que el gran trabajo de la mayoría de los prerreformadores y después de los reformadores era justamente predicar la verdad de Dios, pero por otro lado, la labor más importante era traducir la Biblia al idioma común, a que la gente conociera la palabra de Dios en su idioma, ¿ya? Y eso, hermanos, se mantuvo, por si no lo saben ustedes, como pena de muerte hasta el año 1964 en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, ahí se abolió la ley romana, ¿no es cierto?, que castigaba con pena de muerte a cualquiera que leyera, enseñara o tuviera la Biblia en un idioma que no fuera el latín, ¿ya? Bueno, los prerreformadores, ahí es importante lo que estaba diciendo yo, ¿no es cierto?, como introducción, y esto también es para nosotros, porque el sacrificio de estos miles, cientos de miles de hermanos y hermanas a lo largo de los siglos, sobre esa semilla se levanta la libertad que hoy día tenemos para tener la Biblia en nuestras manos y todo lo que eso significa, ¿ya? Entonces, la prerreforma es muy importante y a veces no se le presta tanto atención, porque incluso el pueblo de Dios, los cristianos, creemos que la reforma comenzó como con Lutero, de ahí para adelante. Obviamente con Lutero se provocó un efecto multiplicador gigante por la talla de monje que era Lutero, pero antes de eso hubieron muchísimos más, y aquí vamos a nombrar solamente 4, ¿no es cierto?, que fueron gestores de movimientos cristianos, ¿no es cierto?, pero a la vez ellos se unieron con cristianos que ya existían en aquel entonces, porque todos los historiadores están de acuerdo que la iglesia cristiana, y estoy hablando de historiadores no cristianos, sino que seculares, ¿no es cierto?, están de acuerdo de que este movimiento cristiano, que ellos le llaman protestante, existió desde siempre, o decir, desde el apóstol Pablo. Ellos pueden seguir la línea de todos aquellos que se fueron oponiendo a la perversión de la doctrina bíblica, ¿ya? Algunos se le llaman ortodoxos, en fin, una serie de nombres al respecto, pero siempre hubo cristianos, que obviamente, si nosotros analizamos la Iglesia Apostólica o nos recordamos de la Iglesia Apostólica, ¿qué es lo que sucedía? La Iglesia Apostólica predicó todo y después empezó la persecución, y durante 200 años la Iglesia primitiva permaneció en la clandestinidad, pero ¿qué es lo que sucedió? Creció más que cualquier otra época, ¿ya? Cuando el catolicismo romano se transformó en el monstruo que es hoy, ¿no es cierto?, el cristianismo verdadero salió de ahí y continuó su trabajo. Permiso. La pila no estaba tan mala. Pero en la tarde ya estaba fallando. ¿Ya? Entonces, los prerreformadores, al igual que los reformadores, salieron del catolicismo romano y lo enfrentaron.
lo enfrentaron, ¿ya? El primero de ellos que vamos a analizar se llamó Pierre Dubois, más conocido en el barrio como Pedro Baldo, ¿ya? Y bueno, este hermano, en el sur de Francia, él nació ahí en Lyon y desarrolló una labor inicialmente de comerciante. Él era muy religioso, no siendo un religioso, es el único de los que vamos a nombrar que no era religioso de orden, ¿ya? Pero obviamente era un hombre también educado y eso le significó conocer la Biblia o conocer el latín y saber que lo que enseñaban los curas, que en esta época se pusieron más ladrones que nunca, ¿no es cierto?, porque empezaron con las indulgencias y todo eso, y eso fue lo que fue en definitiva provocando que las personas pensadoras dentro del sistema comenzaran a cuestionarse esto y a encontrar las contradicciones naturales de todo esto y de ver en realidad cómo es posible que esto vaya ocurriendo. O sea, cómo es que alguien pudiera pagar porque lo saquen de un lugar que no sabemos si existe. Y te das cuenta, entonces la gente común no se lo cuestionaba, y lo que hace el catolicismo romano es gobernar con la bota y también con el miedo y con la superstición y con todas las cosas que en definitiva pueden venir sobre las personas, ¿ya? El terror. Entonces Dubois se da cuenta de eso y él finalmente renuncia a todos sus votos como católico propiamente tal, la típica excomulgado todo, y él establece un movimiento ahí en Lyon, pero ese movimiento rápidamente, aquí estamos en el sur de Francia, y se une con un movimiento de cristianos que se le llamaba los montañeses en el norte de Italia, en la parte montañosa. Ahí se juntan y el grupo pasó a llamarse empezaron a ser reconocidos como los valdenses. No sé si ustedes han escuchado a los valdenses. Bueno, venían de ahí, de Pedro Baldo, ¿ya? Pero Pedro Baldo no fundó el movimiento, pero llegó a tener notoriedad porque Pedro Baldo, ¿no es cierto?, como que lo catapultó. Ya estos hermanos que habían estado refugiados en esa zona por siglos probablemente, comienzan a salir y a hacer obra de evangelista. ¿Ya? Bueno, fue un mercader, en fin, y está su historia, la pueden encontrar ustedes, pero el punto es que Pedro Baldo es el que logra, él financia una traducción por primera vez de la Biblia latina al francés y al idioma lombardo o al dialecto lombardo, ¿ya? Y entonces, por primera vez, la gente común está leyendo la Biblia. Por supuesto que no era una traducción exacta del griego, él pescó la Vulgata latina y tradujo, y tampoco fue una traducción completa. Probablemente se considera que él puso hincapié en los evangelios y en algunas cartas paulinas, pero no copió Apocalipsis y no copió todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero sí, ya inmediatamente las enseñanzas de Jesús, por supuesto que empezaron a contrastar abiertamente con lo que estaba haciendo el sistema romano, ¿ya? Ahora, en 1181 empezó una cacería sobre Pedro Baldo y todos los valdenses, y los registros, a propósito, recuerden ustedes que en el año 1998, Juan Pablo II, el jerarca romano de esa época, lo que hizo fue pedir perdón por todos estos atropellos y todas estas cosas, y una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue permitir el acceso a los archivos del Vaticano, y se calcula que permitió que se pudiera conocer un 10% de eso, ya como un gesto, por así decir, de bondad y de arrepentimiento. Bueno, ese 10% bastó para toda la información que se obtiene de ahí, porque hasta antes era toda, se sabía, pero no había certezas ni tampoco se podía trabajar con cifras. Pero se calcula que durante 10 años más o menos que duró la persecución a los valdenses, murieron cerca de 60.000 valdenses, hombres, mujeres, niños, todo. Pero no los logró exterminar. ¿Por qué? Porque justamente, al igual que pasó en el libro de los Hechos con la persecución de la iglesia en Jerusalén, el cristianismo, los valdenses, digamos, se dispersaron por toda Europa, llevando
el Evangelio. Por supuesto que lograron matar a una gran cantidad, pero también otra gran cantidad logró esparcirse, lo que generaría otros movimientos que ya preexistían, pero al llegar los valdenses le dan como el impulso para comenzar otra vez a desarrollarse. ¿Ya? Vamos avanzando y saltamos al año o al siglo XIV, ¿no es cierto? Y aparece este personaje, John Wycliffe, que aquí cambiamos y este sí que es un cura, y es un cura que llegó a ser un obispo, y estamos hablando de un hermano sumamente intelectual, uno de los fundadores de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿ya? Y él, en la Universidad de Oxford, se preparaban y existía la carrera más importante ahí, era la licenciatura en teología, que obviamente conducía a ser cura, ¿ya? Pero Wycliffe, que es el que empieza a estudiar la escritura, ahora cuando digo estudiar la escritura, hermanos, son décadas, ¿ya? No es que empezó a estudiar y al tiro se dio cuenta, no, décadas de estudio, y eso significa que él empieza a entender la realidad, y bueno, entendemos también que inspirado por el Espíritu Santo, le da el valor, ¿no es cierto?, para comenzar no a formar curas, sino que a formar pastores. Él empezó a enseñar la verdad bíblica y desechó toda la enseñanza romana, ¿no es cierto?, de la formación de un cura. Y Wycliffe hace eso, ¿no es cierto?, y él también, comenzó a enfrentar abiertamente al Papa, ¿no es cierto?, y él sí realiza una traducción completa de la Biblia del latín al inglés, ¿ya?, al inglés. Y eso hace que Roma, ¿no es cierto?, en el año 379, o en ese siglo, ¿no es cierto?, lo que hace Roma es ahora sí pena de muerte para proscribir cualquier traducción de la Biblia. Todavía aquí no existe la imprenta, ¿ya? Entonces eran pocos manuscritos que circulaban, pero lo suficientes para ir despertando la mente y el corazón de otros que seguirían más adelante. Ahora, ¿dónde Wycliffe se pone la soga definitivamente al cuello? Cuando él repudia en la universidad la doctrina de la transubstanciación y no la enseña más, y la declara totalmente antibíblica, ¿no es cierto?, y no la enseña más, ¿ya? Y eso le trajo no una reprimenda de Roma, sino que la persecución, ¿no es cierto?, y la condena a muerte. Ahora, no lo pudieron matar, sino que lo tuvieron que arrinconar, primero porque era un obispo, y segundo, porque Wycliffe era sumamente respetado en Inglaterra, y todos sus alumnos que iban para cura y que terminaron como pastores, se les llamó a ellos, despectivamente le pusieron los católicos, los lolardos. No sé si han escuchado ese término, ¿ya? Bueno, los lolardos viene de un dialecto holandés que significa los murmuradores, ¿ya? ¿Por qué? Porque Wycliffe lo que hizo fue enviar a sus alumnos, a la gente común, a enseñarles la Biblia. Vuelvo a insistir, no había imprenta, pocos ejemplares, y estos hermanos tomaban pasajes de los evangelios sobre todo y se los empezaron a enseñar a la gente común. Entonces se veía en un mercado, como relatan los historiadores, en lugares públicos, a muchos lolardos, ¿no es cierto?, con grupos pequeños de personas y compartiéndole. Entonces dice que se sentía como una especie de murmullo, rumor, una cosa así. ¿Me entiendes? Pero era eso lo maravilloso. Entonces él lo que hizo fue justamente llevar la Biblia al pueblo, a la gente común, a liberarla de ese concepto del yugo romano, ¿ya? Y él, cuando repudia la doctrina de transubstanciación, como no pudieron matarlo, ¿no es cierto?, obviamente lo eliminan de la universidad y no enseña nunca más, y finalmente lo recluyen en una parroquia del norte de Inglaterra, un lugar olvidado, pero él ahí comienza y sigue enseñando la Biblia. Entonces, podríamos decir, nosotros sabemos que Dios hace la obra, todo, pero es responsable, por supuesto, de la conversión de gran parte del norte de Inglaterra, que cuando llegan los reformadores, ¿no es cierto?, se encuentran ya con un terreno abonado. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos, ¿no es cierto? Bueno, y una serie de otras cosas. Y finalmente muere, como digo,
entre comillas, olvidado, pero no para Dios ni para nosotros. Y ocurre una cosa increíble. Cuando él muere, en el 1428, prácticamente más de 40 años después, ahí ya está esta institución llamada la Inquisición, y la Inquisición lo condena como hereje y exhuma miren ustedes lo enfermizo de esto, exhuma sus huesos y lo quema. Quema los huesos de Wycliffe con los libros y todo lo que había escrito. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la enfermedad de esto? Nos damos cuenta. Pero Juan Wycliffe es un punto clave de inflexión en lo que va a ser la futura reforma, ¿ya? De hecho, cuando examinemos como 2 siglos después a Guillermo Tyndale, ¿no es cierto? Él es el que traduce y es el que produce la famosa Biblia del inglés, la King James, ¿ya? Que hasta el día de hoy se usa. Esta es una época, pero inmensa, porque vuelvo a insistir, desde dentro del sistema romano comienzan a levantarse estos hombres de Dios y a salir de este sistema y a enfrentarlo, Cuando lleguemos, por ejemplo, también al 1004 y algo, 1500, por ahí, ¿no es cierto?, siglo XVI, siglo XV, vamos a ver cómo en España, donde fue espantosa la persecución, se levantan 2 hombres, Cipriano de Reina y Valera, ¿no es cierto?, y ellos traducen ahora al español la Biblia. Entonces, son actos heroicos. Ninguno de ellos iba a saber que en 2000 años después o 500 años después, íbamos a estar aquí en Chile hablando de ellos. No había nada en ese tiempo y el único deseo era que el pueblo supiera la verdad. ¿Ya? Bueno, importante, estos son grabados de esos archivos que les hablaba yo. ¿Por qué? Porque cada, como buenos, ¿no es cierto?, ordenados, disciplinados, los romanos tenían registro de todas las cosas que hacían y había que incluso dejar una impresión gráfica de esto. Ahora, ¿qué se produjo con Wycliffe? Aquí hay 4 grupos de cristianos que se mantuvieron durante mucho tiempo en lugares específicos, circunscritos a territorios donde el imperio no tenía gran capacidad militar y de persecución. Y vemos, por ejemplo, que los cátaros, que fueron prácticamente exterminados por la Inquisición y por la cruzada contra los cátaros, se concentraban, ¿no es cierto?, en el sur de Francia, ¿no es cierto?, y principalmente cercanos a lo que era la frontera con España. Estaban los lolardos, que estaban aquí en Inglaterra, los husitas, que vamos a verlo a partir de Juan Hus, y los valdenses, que de Italia, ¿no es cierto?, se distribuyeron a una parte de Europa. Entonces, ¿existían cristianos? Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, la reforma no es que empezó a convertir gente en el sentido de que no había nadie. No, existían cristianos que apoyaron la reforma y que sostuvieron la reforma. O sea, y que en definitiva, al existir este movimiento, por decirlo de alguna manera, cobraron ánimo y comenzaron a expandir el Evangelio. Otro hermano, Jerónimo de Savonarola. Este es súper fuerte la historia de él, si la pueden buscar. Savonarola era un monje en Florencia, y Florencia tenía una característica que era el hecho de que era una ciudad o una zona sumamente cosmopolita, y llegaba mucha literatura a ese lugar, literatura de contrabando, pero eran escritos de Wycliffe y de otros prerreformadores que hacían análisis bíblicos y también porciones de la Escritura. Entonces Savonarola comenzó a ser influenciado por esto, y el Espíritu Santo también obra, y ¿qué es lo que pasa? Él se vuelve y comienza a predicar en su parroquia, en Florencia, ¿no es cierto?, que era una zona importante también, el arrepentimiento. Le llamaban el Juan Bautista de su época, ¿ya? Porque lo hacía con pasión, lo hacía en las calles, lo hacía en el templo. Entonces, ellos eran monjes. Por eso es que quiero que entendamos que estos hermanos no salieron de la forma, por así decir, romana, pero salieron en alma y espíritu de ahí. ¿Me explico? A veces hay cristianos que salen de forma
del sistema romano, pero el corazón todavía está como allá, ¿ya? Entonces, como mentalmente. Entonces, lo mismo, y le tocó la mala fortuna de estar durante el periodo de los Médicis y de los Borgia, que fueron lo peor de la depravación y la corrupción del papado, ¿ya? Del papado. Entonces, los Borgia eran, pero Sodoma y Gomorra probablemente era menos que los Borgia, ¿ya? Y los Médicis lo mismo, ¿ya? Y fueron familias, bueno, los Borgia principalmente tuvieron mucha más influencia en lo que era la península ibérica y los Médicis en la parte italiana, en Milán sobre todo, pero los Borgia fueron espantosos en todas sus acciones, entre ellos como familia y con la gente, ¿ya? Bueno, él los enfrenta y como Savonarola había logrado algo que produjo un impacto gigantesco, y la gente también a esta altura uno tiene que entender que la gente estaba tan oprimida que cuando aparecía un hombre como Savonarola abrazaban eso, y la línea entre pasar de una revolución espiritual a un levantamiento social era muy fina, ¿ya? Era muy fina porque había mucha opresión. Entonces, no fue muy fácil pescar a Savonarola, y lo que hacen es sobornarlo y lo nombran cardenal. Imagínate el salto, o sea, de párroco a cardenal. Sin embargo, no fue así. La historia de él dice que fue torturado durante 42 días y lo hicieron firmar un documento donde supuestamente se arrepentía de todos sus dichos y todas sus cosas, ¿ya? Y no tuvo tiempo de defenderse. ¿Por qué? Porque el 23 de mayo del 498 lo excomulga y lo cuelga y lo quema en una hoguera de Florencia. Los registros históricos dicen que fue colgado con 72 personas. Él fue colgado y quemado con 72 personas. Pero otros historiadores hablan de que fueron quemados durante una semana y que 72 personas era el número de un solo día, ¿ya? No hay registro, no hay, digamos, certeza ni en una ni en otra cosa. O sea, en los 72 sí, pero de que haya sido una semana no hay registro. Probablemente haya sido así, conociendo la crueldad romana, ¿no es cierto? Pero el tema es que haya sido un día o una semana. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿ya? ¿Cuál fue su pecado? Conocer la verdad, enseñar la verdad, confrontar la mentira. Esto es para que nosotros entendamos que cuando hablamos contra el sistema romano, no estamos hablando en contra de las personas, tenemos que cuidarnos de eso, porque las amamos y tenemos que tener misericordia y orar por ellas, porque así como tú y yo probablemente salimos del sistema romano, estábamos en el mismo lugar, hay otros miles que están todavía ahí y que van a salir cuando escuchen la voz del Señor por medio de la predicación nuestra. Pero otra cosa es congeniar con el sistema. El sistema es satánico y no podemos tener ningún punto de comunión con eso. No hoy día que te digan, mira, somos todos amigos, y porque en realidad el cura es como que lee la Biblia y como que sabe. Si no se convierte, siga en el sistema, hay que orar por él, por los feligreses, por todo. Pero el sistema es del diablo. Nosotros no tenemos nada que hacer con eso. ¿Se entiende la diferencia? Esto no es un anticatólicos, es un anticatolicismo y debemos ser así. Esta gente siguió predicando en su parroquia, siguió predicando la verdad. Tuvieron oposición de la misma feligresía, pero también hubo conversión en la feligresía, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque las denuncias ocurrían. ¿Cómo es que Roma se entera de que Savonarola estaba haciendo eso? Bueno, en ese momento pasaban meses, ¿ya? Porque no era que pescar el celular, oye, aquí está el cura, está hablando puras tonteras. No, pero llegaba la información finalmente a Roma, y la vuelta, el tema era que cuando llegaban los de Roma ya estaba la cosa armada, ¿ya? Y entonces no era que no podían actuar de manera preventiva. ¿Cómo es que empezaron a actuar de manera preventiva? Levantando la Inquisición. Entonces eso, por favor, porque hoy día, ¿no es cierto?, es muy fácil acomodarse y empezar como a dudar, bueno, el catolicismo a lo mejor también puede. No, el catolicismo
No, Dios va a sacarte de ahí y te va a hacer confrontar el sistema por amor justamente a los que están dentro del sistema y que son ovejas de Dios y que tienen que escuchar su voz. Esta gente, estos hermanos, hablaron a la misma gente que quizás meses antes les habían hablado a la misa y le dijeron, ¿saben qué? No es así, eso es mentira, eso es del diablo. El Papa no tiene toda la autoridad. Esta es la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios. ¿Te das cuenta de la valentía de esa gente? La valentía de esos hermanos. Entonces, es exactamente lo mismo el día de hoy. No estamos pidiendo que nos agarremos a discusión, todo, pero no hacer concesiones. El ecumenismo es una invención satánica que está dando demasiados resultados. Demasiados resultados. Ahora, el cura el Francisco dijo hace un par de semanas atrás que el Islam era un mito, que había terrorismo en el Islam y lo está empezando a traer para acá. Para acá. ¿Te das cuenta? Y así como trae para acá esto, tiene para acá a millones de que se dicen cristianos y que a lo mejor lo son y están engañados y otros no lo son. Pero esa liviandad para creer que, como no sé, pues hace un par de semanas atrás me llegó una invitación que nos juntáramos todos, y típico, un judío, no tenía idea, por ejemplo, que hay un católico ortodoxo en Coquimbo. ¿Cachai? Casi por curiosidad habría ido a mirar, pero hay un católico ortodoxo, hay un representante de la mezquita, un marroquí, un judío, ¿no es cierto? El cura, todo, a orar por la paz del país, para terminar con los incendios y todo esto. Entonces es fácil agarrar papa y es fácil que la gente te diga, oye, pero ¿cómo no vayas a orar tú? No, porque esto es lo mismo que en el barco en que iba Jonás, órale a tu Dios, todos estaban orando a sus ídolos. ¿Ya? Y entonces no debemos hacer concesiones, no debemos hacer concesiones. Y aunque parezca a veces que somos sumamente cerrados en este aspecto, sí, lo somos. Sí, lo somos. ¿Ya? Todo el amor para los hermanos, y para los católicos, y debemos tener paciencia y doctrina, como dice la palabra, y ejemplo y testimonio, como oramos los días miércoles acá, no para condenarlos, sino para que el Señor, que es el único que puede hacerlo, quite el velo. Pero yo nunca le puedo decir que el velo está bien. ¿Ya? Nunca les puedo decir que el velo está bien. Savonarola murió quemado, él y todos sus seguidores. Juan Hus nació en la ciudad de Praga. En ese entonces se llamaba Bohemia y estaba dividido. Esta es la República Checa, que el día de hoy está dividido también en dos, la República Checa y la República Eslovaca, en el centro de Europa. Ahora, aquí nace Hus, y Hus también es un monje sumamente avanzado e importante en toda la curia. Él es uno de los fundadores de la Universidad de Praga, ¿ya? Y por supuesto fue rector y maestro también en la Universidad de Praga, y la misma cosa que pasaba con Wycliffe, que se dictaba la teología, por supuesto, para ser curas. Él, influido por los escritos de Wycliffe, comienza el mismo proceso y comienza a levantarse en contra de la teología y la doctrina romana. Nunca estos curas dijeron ni emitieron juicios condenatorios sobre personas. Ellos siempre levantaron la palabra. La palabra condenaba a las personas. ¿Ya? Pero el caso de Hus es sumamente decidor en eso. Incluso cuando Lutero está, y lo vamos a ver, frente a la dieta de Worms, él guarda la compostura y el respeto por esas autoridades que ya habían perdido el poder sobre él. Pero fue firme en sus postulados. ¿Ya? Fuertemente influenciado por Wycliffe, otra vez critica lo que todos los reformadores y prerreformadores y la gente hacía y reconocía que era ¿qué cosa? La corrupción del sistema romano. La corrupción del sistema romano que sigue hasta el día de hoy y nunca ha parado. Nunca ha parado. ¿Ya? Hus quería que
la Iglesia romana conociera sus postulados relacionados con el Evangelio. Y, de hecho, ¿no es cierto?, él, hasta que Roma no reconociera que estaba enseñando no la palabra de Dios, Hus le dijo a su gente que ellos no podían obedecer a los sacerdotes ni a los curas. ¿Ya? Entonces, lo ponen en conflicto y en el Concilio de Constanza, que es donde es citado, él acepta ir porque él tenía la esperanza de predicarle a sus autoridades. De hecho, el emperador Segismundo de Hungría, estos países también fueron re importantes porque estos países, que eran pequeños principados, protegieron mucho a los prerreformadores y a los reformadores, hasta donde pudieron. ¿Ya? Y por eso es que podían desarrollar hasta cierto punto su trabajo. El rey le da un salvoconducto real para que pueda ir a Roma, sin embargo, obviamente le niegan toda posibilidad de retractarse, lo declaran hereje, ignoran ese salvoconducto y lo queman el 6 de julio de 1415. ¿Ya? Antes de ser quemados, estas palabras están en la Universidad de Praga. ¿Ya? Hoy van a asar un ganso. La palabra Hus o Hus significa ganso en checo. Pero dentro de un siglo se encontrarán con un cisne que no podrán asar. Y se está refiriendo, él no lo sabía, ¿no es cierto? Pero Dios le da palabra anunciando, porque en 87 años después, Martín Lutero está clavando las 95 de tesis en la catedral de Wittenberg, ¿no es cierto? Desafiando otra vez la autoridad del Papa, la autoridad antibíblica del Papa, Juan Hus. ¿Ya? Entonces, esos 4 prerreformadores representan a muchísimos más, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de ellos pagó con su vida de forma cruel. A propósito, todos estos no es que los pescaban y los quemaban al tiro, los torturaban, como a Savonarola. ¿Por qué? Porque les sacaban la Inquisición. El propósito de la Inquisición era no solamente torturar y quemar, sino que también de obtener información. ¿Por qué? Porque el cristianismo verdadero estaba proscrito. ¿Ya? Bueno, la Inquisición, entre paréntesis, Santa Inquisición, ¿ya? Fundada en 1184 en Francia, ahí firma este Papa Lucio III la bula, y entre una larga lista de palabras sin sentido que se colocan en cada una de estas bulas, destaca esto, que los inquisitores eran los instrumentos de Dios para combatir la herejía. O sea, esta, entre comillas, institución nace con el expreso objetivo de eliminar a todos los cristianos bíblicos, a todos aquellos que se opusieran a la autoridad de Roma y que se opusieran, ¿no es cierto?, a la enseñanza de Roma y a todo lo que Roma postulaba por medio de la Escritura. ¿Ya? Bueno, hay historias como muchas, este es un resumen, muy pequeño, pero se le entregó esa administración a estos frailes dominicos, ¿ya? Y los dominicos dominaron la Inquisición. No duró 10 años, no duró 100 años, no duró 200 años, duró 670 años. Casi 7 siglos, ¿ya? Casi 7 siglos. Los registros del Vaticano de la gente muerta por la Inquisición asciende a los 8 millones de personas en todos esos siglos. ¿Ya? Seguramente fueron más, pero que una institución que dice ser el representante de Dios en la tierra mate sanguinariamente a 8 millones de personas, que yo creo que fueron muchísimas más, ¿no es cierto? Estamos hablando de un dato de la parte romana, que siempre tratan de explicar lo inexplicable y casi decir que como que no existió, como muchos hoy día que están diciendo que el holocausto de los judíos no existió, eso fue una invención, ¿ya? Igual, esto es una cosa increíble. Entonces, los dominicos
lo administraron hasta el siglo XVI, donde aparece esta siniestra orden llamada de los jesuitas, que se hicieron cargo de la administración, la perfeccionaron. Y los jesuitas básicamente lo que hicieron fue llevar la Inquisición a los territorios conquistados, llámese Centroamérica, Sudamérica, ¿no es cierto?, y parte de África y Asia, ¿ya? Bueno, se extendió por toda Europa. Aquí tenemos una fotito nomás de lo que fue la Inquisición en España. Cada uno de esos puntos rojos eran tribunales de la Inquisición que funcionaban entonces prácticamente en todo el país. En todo el país. La Inquisición española, la portuguesa, la francesa y la de América del Sur y México fueron las más largas y las más crueles que hubieron, ¿ya? El norte de Europa rápidamente abrazó el protestantismo y se logró zafar de eso, que es una de las cosas. Por ejemplo, estamos hablando de Alemania, los países nórdicos, todos esos países, todos esos lugares abrazaron la Reforma y entonces expulsaron el catolicismo de sus fronteras. ¿Dónde es que se desarrolló el grueso de la Inquisición? España, Portugal, Francia y América. En 1525 el Papa, 1252, perdón, muy bien, pensé que estaban durmiendo, bien, bien. Inocencio IV autorizó en una bula ad extirpanda, que significa maten, torturen, autorizó la tortura para obtener confesiones de los herejes. Esto se hacía de antes, pero se oficializa acá, ¿ya? Y acá es cuando se le da poder absoluto al monje o al prelado encargado de la oficina de Inquisición del lugar donde estaba. O sea, ese gallo tenía poder absoluto, aún sobre los otros monjes si quería. Entonces, el nivel de abuso pueden imaginárselo. Bueno, la Inquisición española y portuguesa fue contra los herejes principalmente, cristianos que no se sujetaban al Papa en el sistema católico, y en estos lugares, en España y Portugal, fue especialmente sanguinaria con los judíos, ¿ya? Los judíos sufrieron, pero espantosamente, en España y Portugal. Ahí está Isabel la Católica y Fernando de Aragón, que en definitiva fueron los que impulsaron la Inquisición en España, y tenía el Papa de aquel entonces una influencia gigantesca sobre ellos, y entonces persiguió a los judíos, y ahí viene el decreto de Alhambra, que se llama, que en 1492 les da a los judíos plazo de 1 mes para que abandonen la península. Hay 3 opciones. Abandona con lo que tienes puesto, no te puedes llevar absolutamente nada. Abandonas España. Alternativa B, haces profesión y te conviertes en católico romano, ¿ya? Y escupes la Torá, que era una de las cosas que le pedían. O tercero, te matamos, ¿ya? Bueno, mucha gente sale, pero otros se quedan y hacen profesiones de fe falsa, ¿ya? Porque entonces los inquisitores lo que hacían es, se infiltraban como un buen ejército, los jesuitas se infiltraban y descubrían celebraciones del Shabbat en lugares, en poblaciones, todo, y lo que hacían eran, cerraban ese lugar y los encerraban a todos los que estaban ahí adentro y quemaban el lugar con la gente adentro, ¿ya? Entonces, la Inquisición. Por eso, ahora, este es el personaje más espantoso de la historia de la Inquisición, el famoso Fray Tomás de Torquemada, porque él, el Papa Romano lo colocó como el jefe máximo de la Inquisición en todo el mundo. O sea, este gallo podía venir a América y él hacer y deshacer en cualquier parte de Europa, estaba por sobre todos.
Y este hombre, en 10 años, o casi 12 años en realidad, lo que hace es, porque hasta ese entonces se pescaba a la gente de la típica tortura, los latigazos, ¿no es cierto? Y después a la hoguera, ¿ya? Los machucaban, les pegaban, los latigaban, muchos morían en los latigazos también. Pero este señor introduce la tecnología a la tortura. Él es responsable de gran parte de los instrumentos de tortura que comenzaron a aplicarse en la Inquisición. Este libro, La Inquisición Española, escrita por un español, ¿no es cierto?, tiene una veracidad histórica importantísima. Por supuesto, no son libros que se difunden ampliamente, ni ninguna cosa, ni nadie quiere reconocerlo, pero entre otras cosas, él logra entrar a los archivos donde descubre, ¿no es cierto?, que efectivamente los católicos manejan números entre 32.000, otros 300.000. ¿Está temblando? Estaba moviendo. 300.000 que dice que fueron juzgados y obligados a hacer penitencia. Ahora las penitencias no eran anda y reza 10 Padre Nuestro, no, pues las penitencias eran trabajos forzados. Y muchos de esos 300.000, según el registro romano, murieron en esas penitencias. ¿Ya? Ahí está alguno de los inventos de Torquemada. Esto se llamaba el ataúd no sé cuánto, que está lleno de clavos adentro y se metía un gallo adentro, se asfixiaba adentro y además con púas y clavos. Y lo tenían ahí semanas. Sin comer, sin beber, lleno de cosas que los clavos que lo apretaban. Esta era la silla, que también estaba llena de clavos, ¿ya? Y tenía, como dice y lo describe el autor del libro, dice con un sadismo exquisito. Porque esta silla, por ejemplo, tenía varias secciones donde se apretaban distintas partes del cuerpo. Tú estabas ahí sentado lleno de clavos y de repente te apretaban la mano nomás o los dedos nomás. Entonces, la perversión en ese sentido. Eso era para apretar las rodillas. Bueno, esto en el Museo Colombiano en Cartagena de India, porque los lugares más golpeados por la Inquisición fueron México, Colombia y Perú. Y extrañamente son lugares re católicos. ¿Le entendiste? Bueno, ahí la típica, los colgaban con peso, los desmembraban y siempre tenía que haber un registro de eso. Lo mismo acá. Y esto se parecía a la cama de Carlitos Tico, pero no era para aliviar, porque esos rodillos estaban llenos de púa y había una polea, una manivela que se los movía y los desgarraban cada cierto rato y así se la llevaba. A veces era de espalda, a veces era de guata. Y esto era un tipo de cepo que inventaron también y así dejaban a las personas encarceladas por días, semanas o quién sabe hasta cuándo. ¿Ya? Entonces, el propósito de la Inquisición, ¿cuál es? ¿Cuál fue? A propósito, la Inquisición como ley o como dogma romano o como actividad, como quieran llamarlo, nunca ha sido abolida, está vigente, ¿ya? Está suprimida, pero no está abolida, ¿ya? Así que en teoría, ellos, porque recuerden ustedes, esto por supuesto que hoy día es netamente en teoría, pero supuestamente el Papa podría ordenar la Inquisición en los territorios que le pertenecen. Recuerden ustedes que cuando el Papa llega a un lugar y besuquea el piso, no es porque lo está bendiciendo, está reconociendo que esto es mío, ¿ya? Y eso aparece en el mismo canon romano. ¿Ok? Bien, entonces vimos a los pre-reformadores y la respuesta de Roma para sofocar el levantamiento de la reforma fue la Inquisición. ¿Ya? ¿Logró la Inquisición eso? No lo logró. Porque la sangre de los mártires es la semilla que va a hacer germinar esta explosión que se llama la reforma, que tuvo sus defectos, por supuesto, también, pero básicamente devolvió la Biblia al lugar que corresponde y abrió el camino para que incluso, y de hecho, nosotros el día de hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. En
Por eso es que les decía yo cuando hicimos este estudio, uno de los propósitos, aparte de saber de dónde venimos y todo y cuál es nuestra herencia como cristianos, ¿no es cierto?, nuestros antepasados, es también reconocer y honrar con nuestra forma de vivir, en primer lugar al Señor, pero también a cientos de hermanos nuestros que realmente la pasaron mal toda su vida. No un ratito, no una temporada, toda su vida. Que nunca vivieron la libertad, que su vida consistía en esconderse, arrancar, predicar, hasta que los pillaran y los hicieran presas de este sistema. No es para que nos sintamos nosotros culpables y ahora nos busquemos sufrir, no, pero aprendamos de esto porque sin duda hay situaciones en las que nos podemos pasar mal, pero hay otros que fueron un ejemplo para nosotros y aprendamos de ellos. Cuando ellos la pasaron mal, ¿qué fue lo que sucedió y qué es lo que provoca esto? Cuando nosotros como cristianos sufrimos tenemos dos opciones: o nos amargamos como el mundo y reaccionamos como el mundo, o hablamos como Pablo y decimos, ¿no es cierto?, como dijeron seguramente todos estos hermanos, más me glorío en mis debilidades, porque entonces ahí Dios muestra su fortaleza. Los romanos creyeron que quemando y torturando iban a acallar el evangelio. No, lo único que hicieron fue echarle aire para que la llama crezca. ¿Ya? Un pasaje solamente para irnos, Hebreos 11. Ustedes saben que ese es el pasaje de los héroes de la fe. Ese pasaje no se aplica directamente a este tiempo, pero tiene por extensión el mismo sentido. ¿Ya? Desde el versículo 33 al 40. Hebreos 11, 33 al 40. Recuerden, esto es por extensión. Aquí el escritor de Hebreos se está refiriendo a los mártires del Antiguo Testamento principalmente, ¿ya? Pero por extensión, el martirio en la iglesia cristiana ha existido siempre. Pero después de ese periodo, lejos de hacer que el cristianismo se apague, el cristianismo se enciende. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estas prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bien, vamos a orar entonces. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ahí? Sí. ¿El computador? No, entonces aquí nomás, Andresito, sí, aquí estamos. Ok. Bueno, la iglesia medieval, recuerden que este es un periodo que se extiende desde el 476, que es la caída de Roma, o el comienzo de la caída del Imperio Romano, y hasta al
1453, que es la caída de la parte oriental del Imperio Romano, Constantinopla, a mano de los turcos. Entonces es un periodo sumamente extenso, a lo menos de 10 siglos. Que restringió solamente a aquellos que sabían latín, y eso entonces hizo que obviamente el catolicismo romano decretara, so pena de muerte, que cualquier lectura de la Biblia en otro idioma o algún tipo de traducción de segmentos de la Escritura o de la Biblia entera, lo cual era una situación muy difícil en aquel entonces, ¿no es cierto?, era condenado con la hoguera. Y de ahí se estableció, ¿no es cierto?, el idioma latín hasta el día de hoy como el idioma oficial. Y en el tiempo, recuerden que estamos dando saltos bien grandes, pero en el tiempo no solamente llegó a ser una lengua muerta, sino que además una lengua donde exclusivamente, o que era exclusivamente manejada por el clero, y no por todo el clero, sino por aquellos que eran considerados los eruditos dentro del catolicismo romano y que obviamente no se encontraban en la abadía de un pueblo común. De hecho, el cura párroco, el cura de un pueblo determinado, era muy difícil que tuviera un ejemplar de la Biblia. Vamos a ver hoy día un periodo o una etapa que se llama en la historia de la Iglesia los pre-reformadores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque aquí entramos ya de lleno a lo que va a ocurrir en el 1500 o en el siglo XVI con Martín Lutero. Pero Martín Lutero no apareció de la nada y Martín Lutero no desarrolló el movimiento, ¿no es cierto?, de la Reforma de la nada. Hubieron 5 siglos antes, o a partir de 5 siglos antes, existieron hombres de Dios. La gran mayoría de ellos pagó con su vida el hecho de volver la Iglesia o el cristianismo a la palabra, a la Biblia. Todo esto gira en torno a la Biblia. El catolicismo romano ya se había hecho poderoso con todas sus mentiras y tradiciones, y dentro de la misma religión romana, porque todos los prerreformadores, así como los reformadores, salieron de... Recuerden que en aquel entonces no existía la imprenta y lo que ellos tenían eran segmentos normalmente de la escritura, obviamente en latín, con la cual realizaban el ritual de la misa, que no necesita tener la Biblia entera porque el ritual de la misa es eso, es un ritual que se repite y pueden usar el mismo, entre comillas, pasaje que no lo usaban, porque la incorporación de la Biblia a la predicación, por así decirlo, o al culto católico es muy posterior. Antes era solamente un ritual y una serie de fórmulas que se decían, que supuestamente, ¿no es cierto?, hacían la parte educacional del servicio o de la misa, ¿ya? Entonces, hay muchos factores que se van juntando y esto es importante porque esta tercera etapa de la Edad Medieval vamos a situarnos nosotros más o menos en el año 1000, ¿ya? ¿Murió la pila? No. ¿Alguien tiene una pila pequeña? A la gente común, ¿ya? Porque en aquel entonces, siglo IV, el latín era el idioma común dentro del Imperio Romano. Había el griego dejado de ser el idioma común y había sido el latín. Pero el tiempo en que el latín fue el idioma común duró muy poco, no alcanzó a durar un siglo y prontamente el latín pasó a ser una lengua muerta y por lo tanto la Biblia, la Vulgata latina, se